Hey, muy buenas a todos, gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro nuevo video más. Y en esta ocasión les traigo un video de cuánto se gana en Hardcore Expedition. Y para eso me tomé la tarea de hacer una tabla, una nueva tabla de hecho, porque la otra se me perdió, pero la hice actualizada y realmente pues es casi lo mismo. Simplemente cambiaron algunos valorcitos de 20,000, 10,000, así que realmente pues no cambió nada, ¿no? Así que sigue siendo igual. Pero pues es una tabla nueva totalmente pues hecha para este video. Y de hecho lo acabo de terminar y tiene algunos erroritos, pero ahí está, ya se arregló. Y bueno, aquí está la tabla, tiene todos los mapas de HC, tiene Lumberlunacy hasta In Raven's Cloud de nivel 1 hasta nivel 18. Y es una tabla de plata. Mañana voy a subir el video de la tabla de fama. Si este video tiene mucho apoyo y lo comparten mucho, así que vamos, compártelo. Y vamos a ver cuándo se gana en Hardcore Expedition, por hora, por día. Y también vamos a ver cómo se gana por semana y si nos queda tiempo por mes. También otra cosa que vamos a ver es cuánto se gana por run. Sí, de run de 6 al 10, del 10 al 14 y del 14 al 18. Que es lo que más me preguntan. Oye, Bible, ¿cuándo se gana en un 14 al 18? ¿Cuándo se gana en un 6 al 10? ¿No? Y vamos a sacar más o menos la comparación. También vamos a sacar el porcentaje de loot que te da las HC. Normalmente yo el porcentaje lo saqué y se lo voy a hacer en otro video, pero aquí vamos a sacar el 60%, ¿ok? Del 100% de plata que saques un mapa, aproximadamente 60% vas a sacar. Obviamente no en todos los mapas, pero ya cuando llegas a una cantidad de plata como 100 millones, te das cuenta que es el 60% de lo que sacaste. Ya después sacaremos un video de cuánto saco a la semana, que donde voy a decir los mapas que hice, cuánta plata hice, cuánto pagué en reparación, cuánto loot saqué y saber cuánto saqué de plata en general esa semana y cuántas horas hice. También es muy importante eso. Pero se va a hacer un video más adelante y va a ser un video un poquito ya complicado de hacer porque voy a tener que sacar muchos cálculos, voy a tener que hacer muchos cortes. Así que bueno, sin nada más que decir, comenzamos. Ok, chicos, ya estamos aquí en la tabla y vamos a ver que el nivel 1 de Lumberlunacy da 8,447, cuando el nivel 1 de Stoneward da 11,389. Nos estamos dando cuenta desde el primer nivel que Stoneward da más plata que Lumberlunacy. Y el siguiente mapa que da más plata aparte de Stoneward es In the Raven's Cloud, que sería conocido como En las Garras del Cuervo, que da 11,328. Ok, y esto también en nivel 18 se nota, ¿no? En nivel 18, Demencia Madera da 486,738 de plata. Y pues Stonewars, o sea, Guerras Pétreas, da 656,230 de plata. Y In the Raven's Cloud da 652,712 de plata. Entonces estamos viendo que pues la plata es igual en Stonewars In the Raven's Cloud, siendo inferior por mucho Lumberlunacy. Realmente pues sí es muy inferior. Ya por 200k de plata pues se nota mucho que bueno. Pero igualmente los tiempos, ¿no? ¿Cuánto se tarda más o menos en hacer un Stonewars? Un Stonewars en la media para mí son unos 12, 13 minutos a lo mucho. Un Garras del Cuervo son unos 14 a 15 minutos. Y un Lumberlunacy pues son unos 12 a 13 minutos. Estamos viendo que más o menos se tarda lo mismo en el Demencia Madera que en Stonewars y da más plata el Stonewars. Y en las Garras del Cuervo tarda más, pero da la misma plata que Stonewars. Entonces para spamear lo mejor, en lo mejor de lo mejor sería un Stonewars, ¿no? Que hacer puros Stonewars, spam de 18 y sacar muy buena plata, ¿no? Pero ya, independientemente de eso, vamos a ver ahora otra cosa que también hay que tenerlo muy en cuenta, si no, que es que cuando tú haces un mapa, por ejemplo, un 14 Lumberlunacy, te puede tocar un 15 Puño de Plata, un 15 In the Raven's Cloud, un Batalla Eterna. Entonces, spamear un mismo mapa, pues es una tarea complicada porque tendrás que comprar varios mapas de lo mismo o que te salgan el mismo mapa muchas veces. Entonces, es una tarea complicada que tiene que pues ahorrar mapas, investigar. Entonces, al final termina siendo más viable hacer una run 14-18 natural, que hagas un 14 Lumberlunacy, luego que se vaya un Fungicida, luego un 3 Easter, luego un Raven's Cloud, luego un Stonewars o Predicando a los Muertos y así sacar plata, ¿no? Por eso vamos a sacar aquí el cálculo de cuánto se hace una run, poniendo el ejemplo de Lumberlunacy, de Fishy Business, Fistful of Silver, Lurking Undead y por último Stonewars, que serían los 5 mapas. Recordemos que 14 y 18 son 5 mapas, 14 es uno, 15 es otro, 16 otro, 17 otro y 18 es otro, son 5 mapas, los cuales más o menos, si tomamos la media de Stonewars, que son 14 minutos, pues sería más o menos pues 1 hora y 12 minutos, ¿no? Entonces pues ahí vamos a ver si se puede sacar en unas 9 horas, unos
30, 20 millones para ver si vale la pena o no. Recordemos que esto es Hardcore Expedition. Hardcore Expedition es una dungeon que se hace desde la ciudad, zona segura, o sea, zona segura. Normalmente siempre se usa el mismo set y pues no tienes que estar así como de que, ay, me van a diviar, o ay, nos están gankeando, chicos, devuélvanse, o nos diviaron, chicos, aprieten a. Entonces, una cosa que se puede spamear, que se puede hacer de forma segura. Y el único peligro que puede haber aquí es pues que te tiren y que tengas que pagar reparación. Pero solamente eso. Entonces, al final de cuentas, aunque tú puedas sacar, no sé, 3, 4, 5 millones por hora en este contenido, y que el otro contenido pueda sacar unos 10, 12 millones por hora, entre comillas, ¿no? Porque recordemos que eso es variado, varía mucho, todo varía mucho, ¿no? Pues es un contenido seguro que realmente lo recomiendo mucho para gente que pues ya lleva algo en el juego, pero no tanto como para ser bueno en PvP, no tanto para ser bueno en estáticas solitarias, no tanto para ser bueno en grupales solitarias, que también dan buena plata, pero es muy peligroso también, demasiado peligroso. World Bosses también da muy buena fama, plata no tanto, pero fama sí da. Entonces, más que nada para dejarlo claro, pues dice que puede dar menos plata que otros contenidos, pero es una plata segura. Y es plata que tú puedes spamear, que puede ser un mapa, terminas el mapa y sigues con otro, luego terminas ese mapa y sigues con otro. Entonces es un contenido que es muy reutilizable y que al final de cuentas pues te hará la vida muy fácil si vas comenzando en Albion Online y no sabes realmente qué es lo que quieres hacer. Ok, entonces vamos a comenzar, ¿no? Primero es un 14 Lumber Lunacy, vamos a ya marcarlo, son 335k 265 más un 15 asuntos sospechosos, que son 438.521 no de plata, ¿ok? Más seguiría el 16 puñado de plata, y serían 512k 917 más el 17 haciendo por debajo, que son 504k 487 más el Garaspetras nivel 18 665, no, 656, disculpen, 230. Sería una cantidad exactamente de 2.447.000 en una hora 12 minutos, ¿ok? Vas a decir, pues es relativamente bien, pero tampoco es tanto, ¿no? Pero bueno, recordemos que se tiene que sacar también la cantidad de loot, porque no solamente es plata recogida, sino loot. Esta es plata que va directamente a tu inventario, no la tienes que vender, no tienes que reparar, no tienes que hacer absolutamente nada, simplemente recibir la plata en tu inventario, porque esta plata proviene de los bichos que matas, de los cofres que salen, de los bosses que salen. Los bosses te dan plata, te dan, depende, siendo bien. Y en nivel 18 te da 240k de plata el boss de Guerras Pétreas. Entonces al final termina siendo pues redituable, ¿no? Porque bueno, te evitas el tiempo de que tienes que ir a venderlo, tienes que transportar. Y va directo a tu inventario. De 100 millones de plata recogida, pues son 100 millones que van a tu inventario directamente, ¿no? Pero ahora vamos a hablar del loot. El loot es el loot es el 60% de la plata que tú ganas. Entonces lo que tienes que hacer es agarrar la cantidad de 2.447.000 y vamos a hacer una regla de 3. Vamos a dividirlo entre 100 por 60. ¿Ok? Y aquí tendremos 1.468.000. Recordemos que teníamos anteriormente 447.000. Entonces vamos a copiar esa cantidad y vamos a sumarla, ¿no? Más 1.448.000 y nos da 3.915.872. Esa es la cantidad que ganamos por recoger la plata y por el loot que nos da el mapa, ¿no? Es una cantidad que realmente pues casi siempre es así. Entonces, si son 1 hora 12 minutos, imaginamos que hacemos esto 8 horas seguidas, ¿no? Pues vamos a multiplicar por 7, porque recuerden que son 13 minutos, entonces sumando esos 13 minutos más o menos serían como unas 8 horas, entonces multiplicado por 7 sacaríamos 27.411. Recordemos que esto es con todo el loot, ¿no? Ya si lo quieren hacer más específico, pues no, pues es la reparación, que una persona se fue al baño mucho tiempo y tuvimos que buscar gente y todo ese tipo de cosas, que son cosas que pasan siempre. Pues podríamos tardar incluso unas 8 horas y media, unas 9 horas.
pero se sigue sacando una cantidad de un premium y medio. Sabiendo que ahora actualmente pues es complicado conseguir premium porque han nerfeado pues ya la recolección, han nerfeado las avalonianas, han nerfeado las grupales, las solitarias, los caminos avalonianos, los cofres verdes han nerfeado, van nerfeado los cofres azules, los cofres dorados, entonces todo en Hardcore Expedition también han nerfeado, porque antes se sacaba mucho más, antes podía sacar en ese tiempo unos 35 millones, pero como todo ha sido nerfeado pues al final termina siendo pues redituable porque todo sigue siendo casi lo mismo, simplemente que ahora pues hay algunas cosas que sí cambiaron mucho y algunas cosas que no. Por ejemplo, la dificultad de Hardcore Expedition es 20% más complicado que antes y se saca menos plata, ¿no? Pero lo mismo con los cofres de Avalon, cada vez lo hacen más complicados, cambian los bosses, te obligan a ir pues con más cautela, cofres ya dan menos, entonces eso termina siendo pues lo mismo, ¿no? Más para aclarar, ¿no? Ok, imaginemos que esto lo hacemos 7 días a la semana, ¿no? Y jugamos estas horas y sacamos esta plata 7 días a la semana. La vamos a multiplicar por 7, ¿no? Y aquí te voy a decir que vas a sacar 191.877. ¿Ok? Haciendo 14 a 18. Y eso. ¿Ok? Recordemos que tenemos que estar jugando, ¿no? Tenemos que estar ahí jugando y no que platicando, que no sé qué tanto, que pasa esto, pasa el otro. Ese tipo de cosas, ¿no? Es plata que se saca si tienes una party estable, ¿no? Te digo que no es una party que se sale cada mapa que se sale y que tardas un chingo en encontrar party o ese tipo de cosas. Y pues eso es eso. Este tipo de cosas van a ir cambiando entre más gente entre al Hardcore Expedition. Realmente esto también es un video que hago para que pues la gente pues quiera entrar a Hardcore Expedition porque está faltando gente, ¿no? Últimamente mucha gente pues con el último nerfeo de Hardcore Expedition, que no fue de plata ni de loot, sino que fue aumento de daño y de vida a los mobs que les hicieron 20% más difíciles. Pues mucha gente se desmotivó pensando que ya iban a acabar las Hardcore Expedition. Pero realmente no, sigue siendo una buena cantidad de plata la que puedes ganar. Obviamente siendo 14 a 18. Ahora, si hablamos de niveles 6 al 10, 10 al 14, pues va a ser una plata más inferior. Pero no significa que sea una plata mala, ¿no? Te vamos a sacar más o menos la media del 6 al 10, agarrando los mismos mapas. Ok, vamos a agarrar Lumber, que es el mapa que menos da. Son 47.748 de plata, más el nivel 7 de Fishy Business, que son 65.255, más en el nivel 8 de Fistful of Silver, que son 93.972, más el nivel 9 de Lurking, que son 113.041, más el nivel 10 de Stonewars, 179.069. Pues sería una cantidad de 500k, ¿no? Es una cantidad muy inferior. Y esto se hace, pues, si son 1, 2, 3, 4, 5 mapas. Pero hacer nivel bajo, pues, hacen relativamente fácil si la party no es tan troll. Porque hay algunas partes que son muy troll, pues hacen una hora, ¿no? Menos tiempo. Pues, de una plata, pues, que realmente no está tan bien. Sí, como digo, no está tan bien. Pero es lo mismo que como si hiciera recolección. Recolección a nivel 4, nivel 5, nivel 6 no te da la plata. Estuve recolectando los últimos días para subir la hacha, para subir peletería, para subir minería. Y pues termina siendo pues no redituable. O sea, sacas como medio millón por hora, 700k por hora. O sea, sacas igual lo mismo. Pero recordemos que esto es en zona segura. No tienes que ir a otro lugar. Y esto es para aprender. 6 al 10 es para aprender. Aprendes cómo te posicionas. Aprendes también cómo funciona tu build, cómo skipear. Y eres tanque, aprendes cómo hacer todos los bosses, cómo hacer todas las pulls. Y al final de cuentas es como una inversión de tiempo para que puedas aprender y llegar a 14 y sacar tus 150, 100 millones a la semana. Incluso si lo haces muy bien, 200 millones sin ningún problema. Y simplemente pues haciendo lo que te gusta. Porque esto lo recomiendo a gente que le guste. Porque puede que tú hayas venido a Albion solamente por el PvP y no te guste. Y que lo quieras hacer más por la plata. Y está perfecto. Pero si no te gusta, pues al final termina siendo una economía que pues no vas a continuar y solamente vas a perder tiempo. Y bueno, al final te recomiendo que lo evites, ¿no? Ok,
Vamos a hacer la regla de 3 que hicimos anteriormente. Entre 100 por 60 serían 200 más 500, 400 más 500.000, que vamos a dejar redondeando 500.000, pues serían 800k, ¿no? 800k que te sacas de loot y más la plata recogida, que recordemos que el medio millón se va directamente a tu inventario. No tienes que reparar, no tienes que tampoco vender el loot, aceptando que los 300k que sacas extras por el loot, ¿no? Otra cosa que también mucha gente no toma en cuenta y que no me lo ve por la economía es la fama que te da. La fama que te da es mucha. Siendo un Guerra Spectre te da más de 900k por hacer el 18. O sea, recordemos que un Guerra Spectre solo te da 656k de plata recogida y aparte te va a dar 930k de fama. Estamos hablando que si haces unos 10 Guerras Spectre son casi 9 millones de fama que sacas directamente. Y aparte sacas plata. Entonces termina siendo muy redituable Hardcore Expedition en cuestiones de plata, fama. Tengo amigos que solamente hacen Hardcore Expedition por la fama. Juegan Hardcore Expedition, activan la fama credit, activan la bolsa de visión y se ponen a jugar y sacan muchísima fama credit, suben sus builds y se van a Z Rosetta. O sea, eso lo hacen. ¿Y por qué lo hacen? Porque es una forma fácil, segura, completamente segura de sacar fama. Entonces, al final termina siendo muy redituable para la persona que busca fama, plata, seguridad y spamear. Que mucha gente dice, no, pues es que yo busco una economía que se pueda hacer mucho tiempo, que se pueda hacer durante horas. Pues Hardcore Space es una economía que se puede hacer durante horas, durante mucho tiempo. Y pues al final termina dándote fama y plata. Que la gente se olvida de eso, ¿no? Ahora vamos a hablar del nivel intermedio, que también me hablan mucho de que, uy, pero ¿cuánto sacaría de un nivel 10 al 14? Y eso lo vamos a ver en este momento. ¿Cuánto podemos sacar del 10 al 14? Si sacamos otra vez la misma, Number Lunacy hasta Stonewars. 132k. 813 más 175, 961. Más 247.317. Más 291.602. Y por último el Stonewars nivel 14. Aunque realmente niveles intermedios pues normalmente hacen en 10 al 13. Y de máximo 14. Es la realidad, ¿no? Se los digo mucho a los chicos, ¿no? De que si tú vas a un nivel 10, pues posiblemente vais a un 13 o máximo 14. Vamos a dejarlo en un 14 para que sea más bonito porque son 5 mapas, ¿no? Más 452. Pero bueno, eso lo digo para que no me digan, no, es que Widwin me dijo que yo podía 14 y luego no me invitan. Pues sí, sí se puede, pero como te digo, a veces no se hace, empiezan hasta el 13. Es 1.299.000 de plata que vas a conseguir de tu inventario, ¿ok? Sin loot. Ya sabemos que tenemos que hacer la regla de 3 para sacar el loot. Vamos a hacerla para que lo puedan ver. Entre 100 por 60 más 1.300.000, que es lo que sacábamos por hacer los 5 mapas, son 2.079.000. Recordemos que 1.300.000 se van directamente a tu inventario y ya lo demás pues lo vendes. Y no tienes que estar reparando como el PvP, o si te tumban pues sí reparas, pero en la otra plata va directamente a tu inventario. Vamos a hacer como que hacemos esto unas, lo mismo, 8 horas por 8. Son 16 millones que vas a sacar casi un premium. Y bueno, sacarte un premium, pues ahora actualmente para niveles intermedios está muy bien, ¿no? No es como si eras 14, 18 que te sacas el premium y un poquito más. Y si tú eres un PvP player en el cual pues le gusta conseguir plata y luego irse a perder a PvP, pues sería muy buena idea hacer HC, porque haces HC, luego te vas a hacer PvP y tipo de cosas. Obviamente le puse de ejemplo 8 horas porque pues si tú juegas menos, pues lo divides entre 2 y ya juegas 4 horas, pues al final termina siendo pues 8 millones. Y pues termina siendo buena plata, ¿no? En 3 días te sacas tu premium sin ningún problema, ¿no?
y ese tipo de cosas. Solamente querían que vieran la tabla, que supieran cuándo se ganan HC, cuándo se ganan por 6 al 10, 10 al 14 y 14 18. Porque es algo que me preguntan mucho en mi stream. Me lo preguntan todos los días. Y dije, bueno, es un tema que a la gente le interesa. Y que pues a mí no me cuesta nada hacer la tabla. A mí no me cuesta nada darles información. Si ustedes me ayudan a seguir con esto. Si me apoyan con suscripciones. Si me apoyan siguiéndome en mi stream. Y si van y sacan buena onda, preguntan, ese tipo de cosas, también me apoyan mucho. Así que bueno, lo que les pido es que se suscriban y que vayan a mi stream. Y si quieren preguntarme cosas en mi stream, no hay ningún problema. Les contesto. Y si veo que lo preguntan mucho, pues hago un video como este video. Que realmente lo hice porque me lo preguntaban todos los días durante 8 veces al día. Entonces, bueno, besitos y adiós. Bye bye.